Nunca pensé que mis manos, tan arrugadas y cansadas, fueran motivo de odio. Así empieza mi historia. Una historia que nadie quiso escuchar. Una verdad incómoda que se escondió detrás de sonrisas falsas, ropa elegante y una casa donde el dinero lo compraba todo, menos el respeto. Porque te voy a decir algo que duele, pero es real. A veces, quienes más ayudan son los primeros en ser humillados. Y quienes parecen perfectos, esconden la oscuridad más grande. ¿Te atreves a descubrir cómo una abuelita humilde terminó siendo el blanco de una mujer obsesionada con el poder? ¿Y cómo la vida, o quizá Dios, volteó todo de una forma que nadie esperaba? Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. A veces, los lugares más bonitos guardan historias que nadie se imagina. Y San Pueblo del Sol era exactamente así. Desde lejos parecía un pueblito mágico. Calles amplias llenas de bugambilias, casonas coloniales con balcones de hierro y un aire tranquilo que hacía pensar que ahí nunca pasaba nada malo. Pero si uno observaba con el corazón abierto, podía sentir una tristeza escondida detrás de cada puerta elegante, un silencio que no se escuchaba, pero se sentía. Esa mañana, el sol apenas se asomaba entre los cerros cuando Alejandro Montalbán salió de su mansión. Él, con sus 41 años, era el tipo de hombre que imponía respeto sin siquiera intentarlo. Traje impecable, pasos firmes, mirada seria, pero también un cansancio profundo que ni el dinero ni el éxito podían curar. A veces, cuando nadie lo veía, suspiraba como quien carga una vida entera en los hombros. Y la verdad es que sí la cargaba. Desde que su matrimonio terminó en un divorcio que lo dejó roto, emocionalmente y en confianza, su alma se había ido cerrando poco a poco. Había aprendido a vivir en automático, trabajar, controlar todo lo que pasaba en su empresa y regresar a casa para ver a sus 2 bebés gemelos, lo único capaz de suavizar ese corazón endurecido. Eran pequeñitos, apenas unos meses, y aunque Alejandro era un gran proveedor, no sabía casi nada del mundo tierno que necesitan los niños. Por eso, cada mañana esperaba escuchar el sonido más dulce de su casa, la risa bajita de doña Emilia, la abuelita que había contratado para ayudarlos. Ella siempre llegaba puntual, con sus trenzas blancas recogidas con cuidado y una bolsita de tela donde cargaba remedios naturales, pañalitos extras y un par de dulces para los ratones, como les decía a los bebés. Era humilde. Hablaba suavecito y caminaba despacio, pero cuando cargaba a uno de los gemelos parecía que los años se le quitaban de encima. Sin embargo, esa mañana el ambiente estaba distinto. No era el cantar de los pájaros ni el viento entre los árboles. Era algo más. Alejandro lo sintió al abrir la puerta, un aire pesado que no sabía de dónde venía. El pueblito estaba igual de hermoso que siempre, pero él estaba aprendiendo que incluso los paisajes más perfectos pueden esconder tormentas silenciosas. Con los gemelos llorando en uno de los cuartos, Alejandro bajó las escaleras con la cabeza llena de pendientes. Se detuvo un momento en la entrada del comedor, observando todo. La mesa larga, los cuadros antiguos, el piso brillante y ese silencio incómodo que parecía gritar algo. «Todo está demasiado callado», murmuró para sí, frunciendo el ceño. No sabía por qué, pero ese presentimiento lo acompañaría durante todo el día. Y aunque él intentaba convencerse de que era solo estrés, el destino ya estaba moviendo piezas que cambiarían su vida, la de doña Emilia y la de sus hijos para siempre. Alejandro respiró hondo, tratando de calmar ese nudo invisible en el pecho. Aún no lo sabía, pero ese día marcaría el comienzo de una verdad que llevaba tiempo escondida dentro de su propia casa. San Pueblo del Sol despertaba, pero con él también despertaba una historia que nadie estaba preparado para enfrentar. Ese día, mientras la mansión de Alejandro parecía contener la respiración, doña Emilia entraba por la puerta trasera
con el mismo paso suavecito de siempre. Traía su suéter color crema, un poquito gastado en los codos, su trencita blanca bien amarrada y una sonrisa tímida que iluminaba más que cualquier lámpara de aquella casa enorme. Ella nunca hacía ruido, caminaba como si flotara, como si respetara cada espacio, cada sombra, cada rincón, pero lo que sí llenaba la casa era su cariño, un cariño cálido, del que no necesita palabras para sentirse. «Buenos días, mis angelitos», susurró al ver a los gemelos en la cuna doble, moviendo sus manitas como si la reconocieran, y la reconocían. Apenas oían su voz, dejaban de llorar. Era como si el espíritu de una abuela verdadera, esa que te hace sentir seguro sin explicaciones, los arrullara sin esfuerzo. A veces, Alejandro se quedaba mirando desde la puerta, preguntándose cómo una mujer con tan poquito podía dar tanto. Pero la verdad era simple. Doña Emilia venía de una vida donde el amor era la única riqueza que tenía. Vivía en una casita chiquita al fondo del barrio El Almendral, con paredes descascaradas y un techo que goteaba cuando llovía fuerte. Aún así, ahí crecían 2 niños, sus nietos. 2 chamacos que la vida le dejó como un recordatorio de que todavía había razones para seguir luchando. Ella trabajaba no por gusto, sino por necesidad. Vivía con lo justo, contaba las monedas al final de cada semana, pero jamás perdía la dulzura. Y aunque el cansancio se reflejaba en sus manos arrugadas, siempre tenía tiempo para cantar una canción antigua o para contar historias de cuando todo era más sencillo. En la mansión, su presencia se sentía como un suspiro de alivio. Cuando Alejandro bajó al comedor y la vio acomodando las cosas del desayuno, notó algo raro. Sus movimientos estaban más lentos, como si cargara un peso invisible. «¿Se siente bien, doña Emilia?», preguntó él tratando de sonar casual. Ella levantó la mirada y por un segundo sus ojos se llenaron de un brillo nostálgico. «Estoy bien, hijo. A veces amanecen pesadas las piernas. Ya ve, la edad no perdona», dijo con una risa suave para no preocuparlo. Pero Alejandro percibió algo, una tristeza guardada, quizá, una inquietud. No era la primera vez que la notaba así, pero hoy estaba más marcada. «Si necesita descansar, dígame», respondió él sincero. «Usted es indispensable aquí». Doña Emilia bajó la mirada. Ese indispensable la tocó más hondo de lo que él imaginaba. Porque afuera, en el mundo real, nadie le decía eso. Afuera era la señora mayor que recoge a sus nietos, la que camina despacio, la que carga bolsas más pesadas de lo que debería. Afuera nadie la veía, pero dentro de esa casa, al menos los bebés la amaban sin medida. Mientras preparaba el biberón, sus manos temblaron apenas un poquito. El recuerdo de la noche anterior pasó como un rayo. El miedo que sintió cuando Renata, la novia de Alejandro, le habló de una manera que ninguna persona merece escuchar. Le había dicho cosas que todavía le ardían en el alma. Pero doña Emilia, como siempre, decidió callar. Su silencio no era debilidad, era amor. Era sacrificio, era miedo a perder el único trabajo que sostenía a sus nietos. «Doña Emilia», dijo Alejandro de pronto. Ella volteó. «Gracias por cuidar lo que más amo». Y ahí, justo ahí, el corazón de la abuelita se apretó, porque ella sabía que ese agradecimiento no compensaba lo que se avecinaba. Algo la oprimía desde adentro, como una advertencia que no podía poner en palabras. Sin embargo, respiró hondo. Se limpió las manos en su delantal viejo y siguió con su rutina, como hacen las mujeres fuertes, como hacen las abuelas que aman sin esperar nada a cambio. La mañana avanzaba tranquila, pero ese tipo de calma que se siente frágil, como si pudiera romperse con un susurro. Doña Emilia terminaba de preparar la papilla de los gemelos cuando se escuchó el sonido que siempre cambiaba el ambiente de la casa, el tac, 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 de unos tacones demasiado finos para un hogar que necesitaba más amor que elegancia. Renata del Valle acababa de llegar. Entró por la puerta principal como si fuera dueña de todo,
con un perfume fuerte que parecía gritar su presencia y un vestido azul ceñido al cuerpo, de esos que solo usan quienes quieren asegurarse de que el mundo las mire. Su cabello largo, perfectamente planchado, caía sobre sus hombros, mientras sus ojos escaneaban la mansión, como si estuviera evaluando cada rincón para ver si encajaba con su estándar de perfección. «Buenos días», dijo Renata con una sonrisa tan artificial que casi sonaba a burla. Doña Emilia bajó la mirada y respondió con respeto: «Buenos días, señorita Renata». Pero Renata no contestó el saludo. Solo la miró de arriba abajo con ese gesto que mezcla asco y superioridad, como si la ropa sencilla de la abuelita manchara el brillo de su propio atuendo. «Alejandro, amor», llamó al millonario desde el vestíbulo, alzando la voz más de lo necesario. «¿No te parece que deberíamos considerar contratar a alguien más adecuado?» La frase colgó en el aire como una daga. Alejandro aún estaba revisando unos documentos en la sala y salió a recibirla, ajeno a la tensión invisible. Se acercó, le dio un beso cortés en la mejilla y sin notarlo confirmó todo lo que Renata quería, que para él ella era parte importante de su vida. «Renata, doña Emilia es perfecta cuidando a los niños», respondió él, sin imaginar que esa simple defensa haría que la joven sintiera una punzada de celos absurda. La sonrisa de Renata se endureció un poco. «Claro, si tú lo dices», susurró, fingiendo tranquilidad. Pero sus ojos gritaban otra cosa. Desde el primer día, Renata había visto algo en la abuelita que no sabía nombrar. No era amenaza, ni competencia, era presencia. Ese tipo de presencia cálida que llena una casa sin esfuerzo. Y eso para alguien que necesitaba ser el centro de atención era insoportable. Mientras Alejandro se alejaba para atender una llamada, Renata entró a la cocina con pasos lentos. Cada tac, tac, tac hacía que el corazón de doña Emilia latiera más rápido, no por miedo físico, sino por ese instinto que tienen las mujeres cuando saben que alguien trae mala intención. Renata se inclinó hacia ella, lo suficientemente cerca para que solo la abuelita la escuchara. «¿Ya limpió bien los biberones? No quiero que mis niños se enfermen por descuidos». Doña Emilia tragó saliva. «Sí, señorita, todo está desinfectado». La joven soltó una risita sarcástica. «Bueno, confío en que sus años no le impidan ver bien». Ese comentario dolió como una bofetada, no por la ofensa, sino porque Renata sabía exactamente dónde lastimar, sabía tocar la herida que doña Emilia intentaba esconder, la inseguridad de volverse lenta, de sentir que la vida iba más rápido que sus fuerzas. Pero la abuelita se mantuvo firme, respirando hondo para no quebrarse. En ese momento, uno de los gemelos empezó a llorar en el cuarto del fondo. Doña Emilia, de manera natural, dejó lo que estaba haciendo y fue tras él. Sus pasos eran suaves, ligeros, llenos de cariño. Renata la siguió con la mirada, esa mirada fría que esconde una tormenta. «Claro, los niños siempre corren hacia quien los quiere», murmuró para sí, sintiendo un ardor extraño en el pecho. Porque por más que ella posara para fotos, presumiera su vida perfecta y actuara con superioridad, no había nada en su interior capaz de generar ese amor genuino que los bebés sentían por doña Emilia. Y en ese instante, aunque nadie lo sabía todavía, algo quedó marcado en la casa. No había espacio para dos mujeres tan diferentes bajo el mismo techo. Una, humilde pero luminosa, la otra, rica pero vacía. El choque entre ellas era inevitable, y lo que estaba por venir sería mucho peor de lo que cualquiera imaginaba. La tarde cayó sobre San Pueblo del Sol, pintando la mansión de tonos dorados, como si el sol quisiera suavizar el ambiente cargado que reinaba dentro. Pero ni la luz más bonita podía ocultar la tensión que se sentía cada vez que Renata del Valle estaba cerca. Había algo en ella, algo difícil de explicar, ese tipo de presencia que endereza espaldas y enciende alarmas que uno no sabe de dónde vienen.
Renata sabía moverse como nadie en lugares elegantes. Su sonrisa era exacta, medida, casi estudiada frente a la gente. Pero apenas la última visita cruzaba la puerta, esa sonrisa se transformaba en algo completamente distinto. Una expresión dura, arrogante, como si la máscara finalmente cayera y dejara ver su verdadero carácter. Esa doble cara se hacía evidente cada vez que Alejandro entraba y salía de un cuarto. Cuando él estaba cerca, Renata ladeaba la cabeza, hablaba suavecito, se hacía la comprensiva. «Amor, ¿quieres que te prepare un café?», decía con voz dulce. «Qué linda está la casa desde que estás tú, cariño. Todo se siente más ordenado». Pero en cuanto su silueta desaparecía por el pasillo, era otra mujer. La transformación era inmediata. «Doña Emilia», llamaba con un tono que te obligaba a dejar lo que estuvieras haciendo. «¿Por qué están las cortinas así? Las quería abiertas. ¿O de verdad ya no escucha bien?». La abuelita volvía a acomodarlas sin decir nada. Tanto el cuerpo como el corazón aprendían a resistir. «¿Y esos juguetes? No me gusta ver tiradero», decía Renata, aunque ella misma había pasado por ahí minutos antes sin levantar nada. Doña Emilia agachaba la cabeza, recogía todos los muñequitos y los llevaba a su cuna. Renata la observaba desde la entrada, cruzada de brazos, con el rostro lleno de una satisfacción oscura. Era como si necesitara reafirmarse a través de la humillación, como si ver a la abuelita someterse calmada le diera una sensación retorcida de poder. Y aquello se volvía peor cuando estaban solos. Una tarde, mientras Alejandro atendía una reunión en su oficina improvisada, Renata entró a la cocina donde doña Emilia lavaba biberones. «Te dije que utilizaras ese jabón especial, ¿verdad?», preguntó la joven, acercándose despacio. «Sí, señorita, aquí mismo está», respondió la abuelita, mostrando la botella con manos que temblaban apenas tantito. Renata tomó la botella y la olió con exageración. «Pues no sé, huele a lo mismo de siempre. Quizás sus manos opacan el aroma. Ya ve, la edad». Cada palabra iba dirigida a destruir algo dentro de la abuelita. Y en ese instante, por primera vez, los ojos de doña Emilia se humedecieron. Renata sonrió. Le gustó ver eso. Había algo casi infantil, pero cruel, en la manera en que buscaba lastimar, como si quisiera asegurarse de que nadie la eclipsara en aquella casa, ni siquiera una mujer mayor que solo estaba ahí para trabajar. Pero lo que más la carcomía no era la abuelita en sí, sino lo que representaba. Doña Emilia poseía algo que Renata jamás podría comprar: el cariño sincero de los gemelos. Esos bebés que cada vez que la veían estiraban los bracitos para que los cargara. Y ese pequeño gesto se le clavaba como una espina a la joven, recordándole que el amor verdadero no obedece a apariencias, perfumes caros ni vestidos nuevos. Esa noche, cuando Alejandro bajó y vio a Renata jugando con su cabello frente al espejo del recibidor, le sonrió sin sospechar nada. «Te ves hermosa», dijo él acercándose. Ella se inclinó para besarlo en la mejilla, cuidando que su tono fuera suave, casi frágil. «Solo quiero que esta casa sea perfecta para ti», respondió, envolviéndolo con esa voz que cualquier hombre, distraído por el cansancio, podría confundir con amor. Pero detrás de esa aparente dulzura, la oscuridad seguía creciendo. Lo que ella quería no era perfección, era control, era territorio. Era desplazar a quien fuera necesario para sentirse dueña de esa familia. Pero había algo que Renata ignoraba. La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Y lo que ella ocultaba detrás de su máscara estaba a punto de derrumbarse, mucho antes de lo que imaginaba. Tópico 5. La humillación que nadie vio. El amanecer del día siguiente parecía común, pero en esa casa había algo distinto. Una energía pesada que hacía que incluso el aire se sintiera más denso. Doña Emilia entró con la misma sonrisa educada de siempre, aunque sus ojos revelaban que había dormido poco. Tal vez por el frío, tal vez por los pensamientos que le quemaban el pecho desde la tarde anterior. Mientras ella preparaba el desayuno de los gemelos,
Renata bajó las escaleras con un vestido nuevo, azul intenso, de esos que atraen miradas. Su aroma dulce inundó la cocina antes que su voz. «Buenos días», dijo, aunque su tono no sonaba a saludo, sino a advertencia. Doña Emilia inclinó la cabeza. «Buenos días, señorita Renata». La joven se acercó, observando cada movimiento de la abuelita como si buscara errores invisibles. «Ya calentó la leche. Espero que no esté demasiado fría o demasiado caliente. Una mujer de su edad puede confundirse». La frase cayó pesada, directa al corazón de la abuelita, pero como siempre ella guardó silencio. El llanto de uno de los gemelos interrumpió la tensión. Doña Emilia dejó lo que estaba haciendo y fue a su encuentro, moviéndose con esa suavidad que Renata jamás podría imitar. Levantó al pequeño, lo acarició y comenzó a cantarle una melodía antigua. Renata se quedó parada en la puerta, con los brazos cruzados, viendo cómo el bebé se calmaba en cuestión de segundos. Y en esa escena tan simple, un fuego extraño se encendió en sus ojos. «Qué raro que conmigo no se calme», susurró entre dientes. Más tarde, mientras Alejandro salió al jardín para una llamada, la verdadera tormenta comenzó. Renata entró a la sala donde doña Emilia doblaba ropa de bebé. La joven cerró la puerta detrás de sí, como si necesitara privacidad para lo que estaba a punto de hacer. «A ver, usted», dijo Renata dando un paso firme hacia ella. «Ya estoy cansada de ver cómo se mete en esta casa como si fuera la abuela de mis hijos». Doña Emilia levantó la mirada con sorpresa. «Yo solo hago mi trabajo, señorita». «No mienta», explotó Renata acercándose más. «Se nota cómo disfruta que esos niños la prefieran. Les canta, los carga, los arrulla. ¿Quién se cree que es?» La abuelita sintió un nudo en la garganta. «Solo quiero que ellos estén bien». Renata rió, pero no era una risa natural. Era áspera, amarga. «Por favor, no venga con su papel de víctima. No quiero que mis hijos crezcan rodeados de...» Hizo una pausa oliendo el aire. Ese olor tan típico de la gente pobre. Las palabras se clavaron como cuchillos. Doña Emilia apretó la ropa que tenía en las manos para no llorar. Pero Renata, al notar ese temblor, sonrió satisfecha. «Y otra cosa», añadió mientras se inclinaba hacia ella. «No toque a mis bebés con esas manos arrugadas. Me dan, no sé, cosa». Ese fue el golpe final. Doña Emilia sintió cómo el alma se le hacía chiquita. No por ella, sino por lo injusto que era que alguien hablara así. Tragó saliva, intentando responder, pero ninguna palabra salió. El silencio fue su único escudo. Renata, al verla tan vulnerable, aprovechó para rematar. «Debería agradecer que la dejemos trabajar aquí. No muchas casas aceptarían a alguien como usted». En ese instante, un ruido en el pasillo hizo que Renata se girara rápidamente. Era solo el viento moviendo una puerta, pero eso bastó para que ajustara su postura, respirara hondo y recuperara su máscara. «Ahora sí, haga lo que tiene que hacer», ordenó, volviendo a su tono educado. Cuando se fue, doña Emilia dejó caer la blusita que estaba doblando. Sus manos temblaban, su pecho dolía y un par de lágrimas escaparon silenciosas. Las limpió rápido, como si temiera que alguien pudiera reprochárselo también. A lo lejos, los gemelos comenzaron a balbucear, y aunque estaba rota por dentro, la abuelita respiró hondo y volvió a sonreír, porque ellos la necesitaban, y porque nadie más en esa casa parecía ver el dolor que Renata provocaba. Nadie, todavía. Tópico 6. El día en que todo se derrumbó. Esa mañana, la casa de Alejandro tenía un silencio extraño. Un silencio que se siente en el pecho, como si las paredes estuvieran anticipando una tormenta. Los gemelos estaban inquietos, lloraban por ratitos sin razón aparente, y doña Emilia, aunque trataba de ocultarlo, seguía cargando el peso emocional del día anterior. Había dormido poco. Cada frase cruel de Renata le había quedado rebotando en la cabeza como un eco que no se apaga. Aún así, llegó puntual, como siempre. Acarició a los bebés, preparó su desayuno y se dispuso a seguir con su rutina.
Para ella, rendirse nunca fue una opción. Del otro lado de la casa, Renata despertó de mal humor. No había dormido bien tampoco, pero por razones muy diferentes: celos, inseguridad, la sensación constante de que la abuelita tenía más poder del que ella estaba dispuesta a admitir. Se arregló con prisa, se puso un vestido apretado, pintó sus labios de rojo intenso y bajó decidida, aunque nadie sabía a qué. Alejandro no estaba en casa, había salido temprano para una reunión, y ese pequeño detalle bastó para que Renata sintiera que podía moverse sin máscaras. Doña Emilia estaba en la sala cargando a uno de los gemelos cuando Renata entró de golpe, como un vendaval que no avisa. «¡A ver!», exclamó con el ceño fruncido. «¿Por qué el otro bebé sigue llorando? ¿Qué está pasando aquí? ¿No puede trabajar bien ni un solo día?». La abuelita se sobresaltó, pero habló con calma. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, señorita Renata. Los niños hoy amanecieron más sensibles». «¿Sensibles?», interrumpió la joven, acercándose con pasos rápidos. «No invente excusas. Usted es la sensible, no ellos». Renata tomó al otro bebé con brusquedad, sin saber ni cómo acomodarlo, y el pequeño comenzó a llorar todavía más fuerte. Doña Emilia, con preocupación genuina, dio un paso hacia ella. «Señorita, tal vez si lo sostiene así, mire, su cabecita». Pero Renata retrocedió como si la abuelita fuera una amenaza. «No me toque, y no toque a mis bebés con esas manos arrugadas», gritó alzando el dedo acusador justo frente al rostro de doña Emilia. La abuelita tembló. El bebé en sus brazos empezó a llorar también, sintiendo la tensión. Renata continuó cada vez más fuera de control. «¿Sabe qué? Usted debería agradecer que la dejé entrar a esta casa. Vieja inútil, lenta, estorbo». Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de doña Emilia sin que pudiera detenerlas. Fue como si su alma finalmente no resistiera más. Sus manos temblaron, sus hombros se encorvaron y su rostro reflejó un dolor que solo quien ha sido humillado muchas veces conoce. Pero Renata no se detuvo. «Mírese, ni siquiera puede cargar bien a un bebé, no sirve para nada». Y fue justo ahí, en medio de ese estallido cruel, cuando algo cambió. Un sonido inesperado cortó la escena, el ruido firme de una puerta cerrándose en seco. Alejandro había regresado temprano, nadie lo esperaba. Renata se giró, sorprendida, pero demasiado tarde. Él estaba ahí, parado en la entrada del pasillo, inmóvil, con los ojos clavados en los de ella. Y en esos ojos había algo que Renata jamás le había visto: frialdad, dolor, traición, furia contenida. Alejandro dio un paso adelante, luego otro. Cada paso retumbaba en el piso como si marcara un final inevitable. Su mirada pasó de Renata a doña Emilia y su expresión se quebró. La abuelita estaba llorando, sosteniendo al bebé con manos temblorosas. Nunca antes la había visto así, nunca. «¿Qué hiciste?», preguntó él con la voz baja, profunda, peligrosa. Renata tartamudeó. «Amor, yo solo estaba poniendo orden». Alejandro la interrumpió con una calma que daba miedo. «Orden, así le hablas a la mujer que cuida a mis hijos. Así tratas a quien ha dado más amor en esta casa que nadie». Renata abrió la boca para defenderse, pero no salió sonido. Alejandro se acercó a doña Emilia y le quitó el bebé con delicadeza, como si temiera lastimarla más de lo que ya estaba. El sencillo gesto lo decía todo. Él había visto la verdad. «Renata», dijo finalmente sin levantar la voz, «agarra tus cosas y vete». El silencio que siguió fue brutal. Renata palideció. Sus manos temblaron. Miró a Alejandro como si no reconociera al hombre frente a ella. «Alejandro, amor, estás exagerando. Yo solo... No merece estar en mi familia quien humilla a quien cuida a mis hijos», sentenció él sin un solo titubeo. Doña Emilia, todavía llorando, apretó los labios. No quería ver a nadie sufrir, ni siquiera a la mujer que la había lastimado tanto. Pero ese momento no era suyo, era justicia, era verdad cayendo a la mesa.
Renata, con el orgullo hecho pedazos, salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con el golpe más fuerte que esa casa había escuchado, y en ese instante algo dentro de Alejandro también se rompió, o quizá por primera vez se abrió. Bitópico 7. La furia del hombre que siempre callaba. El silencio que quedó después de que Renata salió de la casa fue tan pesado que parecía llenar cada rincón, como si las paredes mismas hubieran visto demasiado. Alejandro permaneció quieto unos segundos, respirando hondo, tratando de contener una mezcla explosiva de emociones que nunca antes había sentido tan fuerte. La furia estaba ahí, pero también la vergüenza, la impotencia, la culpa. Frente a él, doña Emilia limpiaba su rostro con la parte baja del suéter, tratando de recomponerse mientras sostenía al bebé que aún sollozaba por el ambiente tenso. Sus manos seguían temblando, no por miedo a Renata, sino por el impacto emocional de haber sido humillada de aquella forma. Ella jamás habría querido que Alejandro presenciara un momento tan doloroso. «Doña Emilia», murmuró él, dando un paso lento hacia ella. La abuelita desvió la mirada, como si sintiera que no debía verlo a los ojos en ese estado. «Perdóneme, yo no quería causar problemas», susurró con la voz quebrada. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era devastador escuchar eso. Devastador ver cómo una mujer tan noble pedía perdón por el mal que le habían hecho. «No, no, no», dijo él, acercándose más. «Quien tiene que pedir perdón soy yo». Doña Emilia negó con la cabeza, con ese gesto humilde de alguien acostumbrado a aceptar más de lo que merece. «Yo sé que la señorita Renata solo estaba estresada. A veces la gente dice cosas sin pensar». Alejandro cerró los ojos, respirando profundamente para contener un enojo que no iba dirigido a ella, sino a sí mismo. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo permitió, sin saberlo, que la mujer que cuidaba a sus hijos fuera herida tantas veces? «No le justifique, por favor», pidió él con voz firme pero temblorosa. Yo escuché todo, cada palabra». Doña Emilia tragó saliva y bajó la mirada. «De verdad, señor Alejandro, yo no quería...» «No», interrumpió él sin gritar, pero dejando claro que su paciencia se había acabado. «No quiero que vuelva a pensar que lo que pasó fue culpa suya. Usted ha dado más amor a esta casa que cualquiera, y yo fui un ciego». La abuelita levantó los ojos, sorprendida por la sinceridad con la que hablaba ese hombre que siempre había visto como alguien fuerte, casi impenetrable. «No sabía nada», continuó Alejandro con una voz rota, como si cada palabra costara. «Y eso me duele más que cualquier cosa. Yo confié en Renata. Creí que era buena con usted, con mis hijos. Jamás imaginé...» Se detuvo. No podía seguir. Las palabras se atoraban, pesadas, llenas de arrepentimiento. Doña Emilia lo observó con compasión. A pesar de su propio dolor, su manera de ver a los demás siempre era desde la bondad. «Hijo, los ojos ven lo que el corazón quiere ver», susurró. «No se culpe por eso». Pero Alejandro negó. «No, ya basta de justificar a quienes lastiman a los demás. Usted no merece esto. Usted...» Hizo una pausa, buscando contener el temblor en la voz. «Usted es parte fundamental de esta familia». El impacto emocional de esa frase se sintió como un abrazo profundo para la abuelita. Nadie, en mucho tiempo, le había dicho algo así. «Yo jamás permitiré que alguien vuelva a faltarle el respeto», aseguró él. «Jamás». Doña Emilia apretó al bebé suavemente contra su pecho mientras sus ojos se llenaban de lágrimas otra vez. Pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de sentir que alguien finalmente la veía, la escuchaba, la valoraba. «Gracias, hijo», dijo ella con la voz tan suave que parecía acariciar el aire. «A veces uno solo necesita eso, ser visto». Alejandro asintió, con una mezcla de dolor y determinación. «De ahora en adelante», dijo, enderezando los hombros, «voy a cambiar muchas cosas en esta casa, se lo prometo». Los gemelos comenzaron a balbucear, y Alejandro tomó uno de ellos en brazos. El bebé, como si sintiera el cambio emocional,
se acurrucó contra él. La escena, sencilla pero poderosa, transformó algo dentro de Alejandro. Ese hombre que siempre callaba, que siempre se mostraba fuerte y distante, había encontrado en el sufrimiento injusto de doña Emilia un despertar profundo. Algo se rompió, pero también algo nació. Una promesa silenciosa de proteger, de reparar, de ser un hombre mejor. La furia ya no era solo enojo, era fuego purificador, era decisión, era el principio de un cambio que transformaría su vida y la de todos en esa casa. Tópico 8. Renata se desploma y doña Emilia perdona. Renata salió de la mansión con pasos rápidos, casi tropezando sobre sus propios tacones. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco que pareció cortar el aire. El sonido resonó como un final abrupto, como el cierre de una historia que ella jamás imaginó perder de esa manera. En la sala, Alejandro permanecía quieto. Su respiración era profunda, pero inestable. Se sentía traicionado por su propia ceguera, por haber permitido que esa mujer lastimara a alguien tan noble como doña Emilia. Aún así, no había odio en sus ojos, solo una mezcla amarga de decepción y claridad. Doña Emilia permanecía cerca de la cuna, meciendo suavemente a uno de los gemelos, intentando calmarlo después de tanto llanto. Sus ojos seguían rojos por la humillación vivida, pero aún así, sus manos eran un refugio. Aunque estaba rota por dentro, había algo en ella que jamás se apagaba: su ternura. Alejandro se acercó despacio, sin querer espantar su calma frágil. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. La abuelita, sin mirarlo, respondió: «No se preocupe por mí, hijo. Estoy acostumbrada a la vida, y la vida a veces duele». Esa frase, tan simple, tan honesta, golpeó el corazón de Alejandro como una verdad que duele aceptar. Él se agachó un poco, intentando hacer que ella lo viera. «Usted no debería estar acostumbrada a eso», dijo con suavidad. «No aquí, no en mi casa, no bajo mi techo». Doña Emilia levantó los ojos lentamente. Había un brillo nuevo en su mirada, no de tristeza, sino de compasión. Esa compasión que solo tienen las personas que han sufrido tanto que ya no guardan rencor. A veces, las personas jóvenes creen que gritar las hace más fuertes, susurró ella, pero solo muestran lo vacías que están. Alejandro respiró hondo. Sabía que la abuelita no lo decía para insultar a Renata, sino para explicar algo que ella entendía mejor que nadie. La gente que hiera lo hace porque no sabe amar. Ella no tenía derecho a hablarle así, insistió él, sintiendo una punzada de enojo que volvía a subirle por el pecho. No tenía derecho a tratarla de esa manera. Doña Emilia negó despacito con la cabeza. «Hijo, usted hizo lo que tenía que hacer. No la justificó, no la protegió, no me dejó sola. Con eso, yo tengo suficiente». Alejandro frunció el ceño. Era increíble cómo, aun después de ser herida, ella pensaba primero en los demás. «Pero yo me tardé», dijo él, con un susurro casi culpable. «No vi lo que pasaba». La abuelita extendió una mano arrugada y la colocó sobre la de él. Sus dedos eran fríos, pero su gesto estaba lleno de calor humano. «Los ojos ven cuando el corazón está listo», respondió ella con cariño. «No antes, no después». El silencio que siguió no fue incómodo. Al contrario, fue un descanso. Los gemelos comenzaron a balbucear juntos, como si sintieran que la tormenta había pasado. Alejandro los miró y luego volvió la vista hacia la abuelita. «No quiero que vuelva a sentir miedo en esta casa», dijo él con firmeza, «y no voy a permitir que nadie la lastime nunca más». Doña Emilia sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero honesta. «Ya me lastimaron muchas veces en la vida, hijo», susurró, «pero siempre me he levantado». «¿Sabe por qué?», Alejandro negó con la cabeza. «Porque tengo familia», dijo ella mirando a los bebés, no a él. «Aunque no sea de sangre, porque hay gente que me da un motivo para seguir luchando». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ella hablaba de los gemelos y también de él. «Gracias»,
Por perdonar, dijo él con voz temblorosa. Doña Emilia respiró profundo. No guardo rencor. Donde hay niños, debe haber amor. Y yo siempre voy a elegir el amor. Alejandro se quedó mudo. Esa mujer, tan frágil por fuera, pero tan inmensamente fuerte por dentro, le estaba dando una lección que él jamás olvidaría. No era solo la niñera de sus hijos, no era una empleada, era una luz, una guía, un corazón que sanaba lo que tocaba. Y mientras la veía mecer a los bebés con ese cariño que parecía detener el tiempo, Alejandro entendió por primera vez que la verdadera familia no siempre llega por sangre. A veces llega como un milagro disfrazado de abuelita. Braus, tópico 9. Un nuevo comienzo para quien siempre dio amor. Durante los días siguientes, la mansión de Alejandro Montalbán cambió por completo. Era como si el aire, antes tenso y lleno de murmullos dolorosos, por fin hubiera decidido descansar. Los gemelos dormían mejor, reían más, y doña Emilia, aunque todavía tenía los ojos un poco tristes, comenzó a caminar con un poquito más de confianza. Alejandro la observaba de lejos muchas veces, aprendiendo algo que la vida nunca le enseñó: la gratitud. Y no una gratitud superficial, sino esa que te nace del alma, esa que te hace querer reparar cada herida que alguien sufrió por tu causa. Una mañana, después de asegurarse de que los bebés estaban tranquilos, Alejandro se acercó a la abuelita mientras ella acomodaba la ropa recién lavada. «Doña Emilia», dijo él con una voz suave que rara vez usaba, «necesito que me acompañe a un lugar». Ella levantó la mirada un poco confundida. «¿A un lugar? ¿Pasa algo, hijo?» «Nada malo», respondió él, con una sonrisa ligera. «Solo confíe en mí». La llevó en su camioneta, manejando despacio por las calles de San Pueblo del Sol. La abuelita iba callada, tomando su bolso de tela entre las manos, como si le diera seguridad. No preguntó nada. Nunca era de preguntar. Siempre dejaba que la vida hablara primero. Cuando llegaron, Alejandro bajó y abrió la puerta del copiloto con una delicadeza que ella no esperaba. «Párese despacito. Aquí estamos». Frente a ellos, una pequeña casa recién pintada, con jardincito, ventanas nuevas y una puerta azul cielo que parecía sacada de una postal. Doña Emilia se quedó quieta. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué es esto?», preguntó, casi en un susurro. Alejandro respiró hondo, como quien está a punto de decir algo que llevaba tiempo guardado. «Es su nueva casa». La abuelita parpadeó varias veces, como si necesitara confirmar que escuchó bien. «¿Mi casa? No, hijo. Esto no puede ser para mí». «Sí puede», respondió él mirándola directo a los ojos. «Y debe, porque usted merece un lugar seguro, un lugar digno, un hogar donde no tenga que preocuparse por goteras, ni por frío, ni por reparar nada». Doña Emilia llevó sus manos al pecho, conteniendo un sollozo. «Alejandro, yo no puedo aceptar algo así. Es demasiado». «¿Demasiado?», repitió él con ternura. «¿Demasiado después de todo lo que ha hecho por mis hijos? ¿Después de cómo los ha cuidado, incluso cuando usted misma estaba quebrada por dentro? Doña Emilia, lo único demasiado aquí es lo mucho que yo le debo a usted». Ella negó con la cabeza, respirando entrecortado. «Yo solo hice mi trabajo». «No», interrumpió él con firmeza. «Usted les dio amor. Y eso no se paga con dinero. Se agradece con hechos». La acompañó hacia la puerta, y cuando doña Emilia entró, vio que la casita tenía muebles nuevos, una cocina pequeña pero bonita, y un cuarto donde sus nietos tendrían por fin una cama propia y ventanas que dejaban pasar la luz de la mañana. La abuelita no pudo contener las lágrimas, se tapó la boca con ambas manos y soltó un llanto profundo, un llanto que llevaba guardado años. «Ay, Dios mío», susurró entre lágrimas, «¿por qué me bendices tanto?». Alejandro se acercó y le puso una mano en el hombro. «Porque usted siempre bendijo a los demás, aunque nadie la viera». Doña Emilia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé qué decir.
No sé cómo agradecer. No tiene que decir nada, solo permítase vivir tranquila, permítase descansar, permítase recibir amor, así como siempre lo dio. En ese momento, los gemelos comenzaron a balbucear desde la sillita que Alejandro traía cargando. La abuelita los miró y sonrió entre lágrimas, como si ese instante fuera el más hermoso de toda su vida. «Y esto no es todo», agregó Alejandro. «A partir de hoy su sueldo será el doble». Y hizo una pausa, un poco emocionado. «Ya hablé con el mecánico del pueblo. Mañana mismo entregan su coche, para que no tenga que caminar tanto». Doña Emilia se llevó una mano al corazón, casi sin poder creerlo. «Ay, hijo, yo nunca pedí nada de esto. Precisamente por eso lo merece», respondió él. «Porque usted nunca pidió nada, y aún así lo dio todo». Ella le tomó la mano, apretándola con fuerza. «Gracias, gracias, Alejandro. Usted no sabe lo que significa esto para mí, para mis nietos». Él sonrió. «Lo sé, y créame, yo también necesitaba hacer esto, por ellos y por usted». En esa casita sencilla pero llena de esperanza, Alejandro y doña Emilia se quedaron un momento en silencio, dejando que el corazón hablara por encima de cualquier palabra. Ese día, sin que nadie lo anunciara, comenzó una nueva etapa en sus vidas. Una etapa donde la gratitud se convirtió en puente, donde el amor encontró hogar y donde la dignidad, por fin, dejó de ser un lujo para convertirse en derecho. Tópico 10. La verdadera riqueza del millonario. El sol de la tarde caía suave sobre San Pueblo del Sol, pintando todo con un tono dorado que hacía que la vida pareciera más ligera. Era el cumpleaños de los gemelos, y la mansión de Alejandro estaba llena de globos, risas y ese aroma a pastel que siempre anuncia momentos felices. Pero, aunque la fiesta era para los niños, todos sabían que ese día significaba mucho más. Doña Emilia había llegado temprano con su vestido más bonito, uno sencillo, floreadito, que guardaba para ocasiones especiales, y una bolsita tejida donde llevaba 2 pequeños regalos para los bebés. Caminó por la casa con una mezcla de alegría y nostalgia. Hacía mucho que no sentía un ambiente tan cálido, tan familiar, tan suyo. Alejandro la observó desde el otro extremo del salón. Ella acomodaba los globos con cuidado, revisaba los platos y de vez en cuando cargaba a uno de los gemelos para que dejara de llorar. Era impresionante cómo una sola persona podía llenar un espacio con tanta paz. La fiesta transcurría con música suave, niños corriendo y adultos platicando sin prisa. En un momento, Alejandro pidió silencio. Se puso de pie frente a todos, sosteniendo a uno de sus hijos en brazos. La sala se quedó quieta, expectante. «Quiero decir unas palabras», anunció él. Los murmullos se apagaron. Los ojos se volvieron hacia él. Doña Emilia, desde una esquina, levantó la mirada con sorpresa. Alejandro respiró hondo, como si necesitara valor para abrir su corazón. «Muchos aquí conocen mi historia», comenzó. «Saben que estos 2 pequeños llegaron a mi vida en un momento donde yo no tenía claridad. Estaba perdido, herido, tratando de sostenerlo todo sin saber cómo hacerlo». Miró a los gemelos y una ternura profunda llenó su rostro. «Pero, aunque fui yo quien les dio el apellido, hubo alguien que les dio algo mucho más valioso». La gente comenzó a mirarse entre sí. Alejandro continuó. «Hubo una persona que llegó a esta casa con manos cansadas, pasos lentos y un corazón tan grande que fue imposible no sentir su presencia. Una mujer que, sin pedirme nada a cambio, llenó esta familia de cariño, paciencia y luz». Doña Emilia bajó la cabeza. Sus ojos ya comenzaban a humedecerse. «Esa persona», dijo Alejandro con la voz emocionada, «es doña Emilia». Todos voltearon hacia ella. Algunos sonrieron. Otros aplaudieron suavecito. Ella, nerviosa, llevó una mano a su pecho. «Quiero que sepan», siguió Alejandro, «que yo no sería el hombre que soy hoy si no fuera por ella. Mis hijos no serían los niños felices que ven ahora. Y esta casa simplemente no sería un hogar sin su presencia». El silencio se llenó de emoción. Las palabras eran sinceras, profundas.
nacidas del alma. Todos ven mi riqueza, mis negocios, mis casas, dijo él. Pero descubrí que la verdadera riqueza llegó con la llegada de doña Emilia. La abuelita no contuvo más las lágrimas. Sus mejillas se empaparon mientras cubría su rostro con las manos. Alejandro se acercó a ella despacio, como quien se acerca a una madre. Le tomó las manos con respeto, sosteniéndole el alma con un gesto. «Gracias», susurró, «por cuidar lo que más amo, por enseñarme lo que es el amor verdadero, por recordarme que la humildad no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da». Ella levantó la vista y lo miró con los ojos más llenos de gratitud que alguien pudiera imaginar. «Hijo», dijo con la voz temblorosa, «yo solo hice lo que hace una abuela, amar». Alejandro sonrió conmovido. «Y eso», respondió, «es más que suficiente. Es todo». Los gemelos extendieron sus bracitos hacia ella. Doña Emilia los cargó a los dos, abrazándolos con fuerza. Sus lágrimas caían sobre sus cabecitas, pero eran lágrimas de felicidad, de sanación, de algo que ella había esperado por años sin saberlo. Sentirse parte de una familia. Los invitados aplaudieron, algunos lloraron en silencio, otros sonrieron con el corazón entero. Y ahí, en medio de globos, pastel y el sonido suave de los niños riendo, doña Emilia sintió que la vida, después de tantas pruebas, finalmente le estaba devolviendo todo lo que ella había dado. Alejandro, con la mirada fija en ella, entendió algo más profundo. La riqueza se cuenta en propiedades, sí, pero la verdadera fortuna se encuentra en las personas que te enseñan a amar. Y él, por primera vez en mucho tiempo, se sintió millonario de verdad. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia tan profunda y tan humana. Espero que te haya tocado el corazón, porque historias como la de Alejandro, doña Emilia y esos pequeños gemelos nos recuerdan que la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás, en las decisiones que tomamos y en la forma en que permitimos que el amor transforme nuestras vidas. Ahora quiero preguntarte algo. ¿A quién has subestimado sin querer? ¿A quién le debes un gracias que aún no has dicho? ¿Qué relaciones de tu vida necesitan más humildad, más paciencia, más amor? A veces solo falta un pequeño acto de conciencia para cambiarlo todo. Y si esta historia te movió, aunque sea un poquito, te invito a aplicarlo hoy. Da un paso, haz una llamada, pide perdón, agradece, valora. No esperes a que la vida tenga que darte una lección para abrir los ojos. Si quieres seguir escuchando historias que inspiran, que sanan y que nos recuerdan lo verdaderamente importante, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ningún nuevo capítulo que pueda transformar tu día o incluso tu vida. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.